claro que nosotros estamos hablando de lo que es la parte de el valor más próximo a lo que sería el valor verdadero o el valor al cual nosotros tendemos, y cada uno de esos valores tienen incertezas, o sea, tienen errores. De alguna manera esa incerteza decíamos que era la incerteza absoluta o el error relativo. Entonces ahora nos vamos a diferenciar en trabajar con, digamos, ¿no es cierto?, dos elementos o dos tipos de mediciones. Uno cuando hacemos una medición individual, o sea, un solo valor, y otro cuando trabajemos, por ejemplo, con una serie de mediciones, ¿sí? Ya no sea una medición, sino que sea un conjunto de mediciones. Entonces, para determinar la incerteza en ambos casos es distinto. Entonces, para determinar, en el caso de la incerteza de una sola unidad, me sirve con justamente la incerteza esa, digamos, ¿no es cierto?, del valor, o la incerteza determinada por la distancia que existe entre lo que sería un valor ideal, el valor más próximo, y el valor que yo medí. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo que hacer, ¿no es cierto?, esa diferencia, entonces a eso es lo que nosotros le llamamos la incerteza absoluta o lo que sería el error absoluto. Y esa incerteza obviamente viene fundamentalmente expresada con un valor, digamos, que me da la proximidad y un signo, que dependiendo de si es positivo o negativo, me dirá que estoy en exceso o en defecto, depende cómo haya planteado la diferencia. En realidad lo importante acá es saber esto, que yo voy a tener un valor, digamos, más próximo y el valor XY que yo determino, ¿sí? La diferencia que hay entre ellos es lo que se determina el error absoluto o la incerteza absoluta. O sea, me da la distancia que hay. Obviamente, si yo hiciese esta diferencia de esto menos esto, este resultado, en ese caso, me daría positivo. Pero si yo hago esto menos esto, el resultado es negativo. Entonces, generalmente esa incerteza delta X, que es igual al error absoluto de X, normalmente lo determinamos como el XY menos el X más próximo a la medición que queremos. Eso en la industria y en todos los medios también se llama el valor más probable o el valor verdadero o el valor, digamos, que viene enlatado. O sea, si yo vengo, compro una notebook y esa notebook digo que tiene un disco de 1 tera y después mido la capacidad y no llega al tera, me queda, ¿no es cierto?, hay una distancia que hace que entonces yo tenga, ¿no es cierto?, un error absoluto respecto a lo que midieron. Y si obviamente estoy por debajo, estaré hablando, ¿no es cierto?, de un defecto, que me han estafado en el sentido que me vendieron por 1 tera y no llega al tera. Y si tiene más, tengo, digamos, ¿no es cierto?, un beneficio como cliente, porque tengo, ¿no es cierto?, un poquito más al mismo precio de 1 tera. Y obviamente es preocupante en ese caso a la empresa. ¿Por qué? Porque estamos regalando megas o lo que sea, ¿no es cierto?, KB de memoria o de almacenamiento. Entonces ese concepto, ¿no es cierto?, es el concepto de incerteza absoluta o error absoluto. Entonces definido porque tiene unidades, tiene una magnitud, y sobre todo tiene signo. Tiene un signo. Ese signo me permite hablar de defecto o de exceso. Entonces, cuando yo hago X menos el X más próximo, estamos hablando con resultado negativo de defecto. Y cuando ese resultado sea positivo, porque el XY se va a encontrar ahora de este lado, pues el X se encuentra acá, le resto esto, entonces hablamos de exceso. Estamos por encima del valor más próximo. Entonces eso es, ¿no es cierto?, un valor que me permite a mí definir, entonces, lo que sería la parte de la incerteza absoluta.
Y esa incerteza absoluta es la que me permite a su vez expresar como el valor más próximo, más o menos, esa incerteza con la cual nosotros estamos jugando. Que ya lo habíamos hecho también cuando habíamos determinado la parte de cifras significativas. Pero no siempre es importante, no siempre es necesario, digamos, saber, ¿no es cierto?, que cuál sería, ¿no es cierto?, el valor del error absoluto. Porque, por ejemplo, si yo le digo, hola Ale, ¿cómo andan? Si yo le digo que nosotros estamos trabajando con una regla milimetrada o con una cinta milimetrada, como ustedes quieran, y yo les digo, bueno, vamos a medir el ancho de la puerta o vamos a medir el ancho del salón, y le digo, ¿con cuál de los dos he cometido más error? ¿Cuál sería el que yo cometería más error? Si estoy midiendo con el mismo instrumento, tengo definido las mediciones que estoy haciendo y en realidad, ¿no es cierto?, lo único que estoy cambiando es justamente, ¿no es cierto?, ¿por qué? Porque ¿cuál sería la incerteza que yo tendría cuando dije que estoy midiendo con una cinta milimetrada? ¿Cuál sería la incerteza? ¿Eh? El milímetro, no el último, puede ser el primero. O sea, ¿por qué? Porque la incerteza de alguna manera me está dando el valor de lo que sería mi instrumento de medición. Puede estar combinado por otros elementos, todo lo que quieran, pero de último nosotros tomamos la incerteza como el valor de nuestra cinta de medición, o sea, nuestro instrumento de medición. ¿Cambia la incerteza cuando yo mido el ancho de la puerta o el ancho del salón? Estoy midiendo con el mismo instrumento, entonces los dos tienen el mismo valor. Entonces, si yo tuviese que calcular, digamos, supongamos que el ancho de la puerta mide 1,20 m, sería 1,20 m, 1200 milímetros, más o menos 1 milímetro. Y el salón mide 5 metros, supongamos. Entonces 5 metros serían 5000 milímetros, más o menos 1 milímetro. Estoy poniendo todo en milímetros. ¿Sí? Supongamos que fuese así. ¿Cuál de los dos tengo mayor incerteza? ¿De 5000? Los dos son iguales. Entonces, ¿qué pasa? Con el valor del error absoluto o la incerteza absoluta, yo no puedo determinar cuál sería, ¿no es cierto?, el que tuve mayor posibilidad de cometer un error. Entonces, por eso aparece una nueva forma de medir el error, que sería lo que llamamos el error relativo. O el error, ¿no es cierto?, que sería por cada unidad de medida que trabajamos. Entonces, ¿qué características tiene esto? Que yo, cuando determine el error relativo de esta medida, va a ser 1 milímetro dividido en 1200 milímetros. En cambio, en esta, el error relativo va a ser, ¿no es cierto?, de 1 milímetro sobre 5000 milímetros. Entonces, eso me da la idea del error relativo que tengo. Entonces, ¿cuál va a ser mejor la medición? El de 1200. Porque tiene menos margen. Es más preciso. O sea, si yo hago este cociente, 1 sobre 1200, ¿cuánto me da? Díganme cuánto. 0,20. 8. Bien. Y esta es la primera. Y de la segunda medición, dividido 5000. 0,30 y 12. 2. Entonces, ¿cuál es menor? No, el segundo. El segundo. ¿Y por qué entonces tengo mejor error relativo en esto que en... Puede ser por el tamaño que vamos a medir, ¿o no? Claro, o sea que indudablemente el instrumento que estamos utilizando es más adecuado para medir
toda la longitud, que en realidad, ¿no es cierto?, medir esta pequeña longitud. Ahora, ¿por qué se da eso? Porque en realidad, cuando nosotros definimos el error relativo, lo que yo estoy hablando es el error absoluto por cada unidad de medición que estoy cometiendo. No es sobre toda la medición, sino que por cada unidad de medición. Entonces, si yo estoy trabajando con un error de 0,0002, ¿no es cierto?, milímetros, en realidad es un número adimensional, porque es lo que me está midiendo por cada milímetro. O sea, en realidad yo a esto lo podría escribir como 0,02 milímetros por cada milímetro. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera, yo estoy sabiendo qué porcentaje estoy cometiendo de medición. O sea, qué es la medición que estoy trabajando. O bien, yo podría expresar que estoy cometiendo un error de 2 milímetros por cada metro. ¿Se entiende? Entonces, si tengo 5 metros, ¿cuánto error voy a cometer por metro? 2 milímetros, más 2 milímetros, más 2 milímetros, más 2 milímetros, más 2 milímetros. Entonces, estoy trabajando con un error que tiene que ver con el porcentaje, o sea, con la representación de la cantidad de milímetros que tenemos de por medio. Entonces, en realidad, con este otro, como el patrón es menor, entonces me está diciendo que acá estoy cometiendo un error de 8 milímetros por cada metro. Por más que el instrumento sea el mismo. Por más que el instrumento sea el mismo. Y obviamente con mayor razón cuando yo tengo que hacer las comparaciones, cuando estoy trabajando con mediciones distintas. Si tengo que trabajar, comparar dos valores de errores, uno cometido con la medición de un calibre para medir las longitudes y el otro con una balanza, que está expresado en kilos, supónganse, para determinar la masa, entonces voy a tener justamente la necesidad, porque no voy a poder comparar, supongamos que sean los dos iguales, de 8, no voy a poder comparar 8 milímetros con 8 kilogramos. O sea, ¿cuál es el que comete mejor o mayor error? Entonces, para eso está definido lo que sería, ¿no es cierto?, el error absoluto, que expresa cuán significativa es la incertidumbre comparada, ¿no es cierto?, con el valor medio o el mejor valor que tenemos para analizar. Eso es lo que estaba diciendo, lo está comparando. Lo que decíamos acá, el milímetro contra 1200 o el milímetro contra 5000. O sea, esa es la comparación que me está haciendo el error relativo. ¿Se entiende? Y obviamente si yo a eso lo multiplico por el valor, ¿no es cierto?, de... Adelante, caballero. Si yo lo multiplico por lo que sería... Si lo multiplico por 100, estaré trabajando con el error porcentual. ¿Qué es lo que yo hice acá? Pero en vez de trabajarlo por 100, lo trabajé por 1000. Entonces lo multipliqué por 1000 y podría tener un error por 1000. Cuando trabajan en la parte de sanidad médica, obviamente uno no habla de un error porcentual. A mí no me interesa saber que se me murió un paciente de cada 100 que he operado. ¿No es cierto? No es un buen error para trabajar. Entonces tenemos que hablar de errores por millón, ¿no es cierto? Para que en realidad, ¿no es cierto?, tengamos, o a lo mismo, vamos a otro extremo, no vayamos a un extremo de muerte. Pero si yo soy fabricante de vehículos, digo que me están devolviendo un vehículo por cada 100 que fabrico, no es una buena propaganda para la empresa. Entonces tenemos que entrar a pensar en tantos por millones, ¿no es cierto?, para que en realidad, ¿no es cierto?, nuestro producto sea bueno. ¿Estamos? Entonces, estos, ¿no es cierto?, son expresiones, ¿no es cierto?, que nos dan cantidad más descriptiva de la medición. ¿Y por qué podríamos asegurar esto de las cantidades de descripciones? Lo vamos a dejar para que después les voy a hacer la pregunta en el campus para que no se nos vaya tanto tiempo, porque todavía nos quedan un par de diapositivas que es importante y tenemos que hacer este ejercicio. Entonces, les vamos a dejar la pregunta para que ustedes contesten después.
XY. Bien, bueno, acá tiene el ejemplo parecido a lo que yo le decía. Ahí tiene el ejemplo y yo les dejo nomás, les voy a dejar para que copien porque estaban sacando la foto y le saqué la foto. De todas formas, le voy a... ¿Y vos sacaste o no? No, yo estoy filmando. Ah, vos estabas filmando. Bueno, de todas formas es más o menos igual que lo que estábamos trabajando, ¿no es cierto? Medimos una mina de lápiz con una regla milimetrada de longitud L y de diámetro D. Si L vale 20 centímetros y D vale 1 milímetro, calculemos la incertidumbre, cuál de las dos es mejor calidad, ¿por qué? O sea, la incertidumbre, ¿cuánto va a ser? De 1 milímetro. Para ambos. No cambia. Claro, exactamente. Entonces, lo que tendré que calcular, ¿no es cierto? El de mejor calidad tendrá que ver justamente con eso del error relativo al que le hacíamos referencia. ¿Estamos? Bien. Y lo otro, la parte de teoría de errores que no sé, era el mismo. Bien. Y esto es, digamos, ¿no es cierto?, una notación de, o sea, de todo lo que estuve diciéndoles directamente desde hoy que estamos trabajando, estamos por hablar, ¿no es cierto?, ahora de juntar con todos estos elementos. Nosotros lo simplificamos a esa teoría de error, pero en realidad la teoría de error tiene muchos elementos con los cuales nosotros tendríamos que estar trabajando. Tenemos algunos elementos que tienen que ver propiamente con la parte sistemática y que deberíamos aprender a calcular. Por ejemplo, ¿no es cierto?, los errores que se producen de la apreciación del instrumento. O sea, un sigma, un error de apreciación tiene que ver justamente con la capacidad o la apreciación propia que tiene el instrumento y lo que sería la exactitud de esa apreciación que tenemos de alguna forma. O sea, cómo está representada de alguna manera, ¿no es cierto?, esa apreciación que decimos que es 2 centésimas de milímetro con respecto a un medidor, por ejemplo, digital, que también dice que tiene 2 centésimas de milímetro y cuál es el que está mejor. O sea, cuál es la apreciación más confiable o cuál es la que tiene más o menos error. Eso se calcula en base a la construcción, es un dato de los fabricantes. El otro tiene que ver, ¿no es cierto?, con el error de la exactitud. El error de la exactitud tiene que ver con lo que ya hablamos también anteriormente, con eso de lo que es la trazabilidad del equipo, la utilización del equipo, el cual, ¿no es cierto?, puede estar bien calibrado o puede estar nunca haber pasado a un estado de calibración. Nosotros, lo que tenemos en el laboratorio, calibramos este año, ¿no? Está igual que vos, está buscando el certificado de calibración. Bueno, nuestros instrumentos de medición no son para certificar, entonces son para uso didáctico, entonces no tienen calibración. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, nosotros tendríamos muchos errores por todo el uso que tienen y las distintas manos que pasan para poder utilizar, ¿no es cierto?, esos errores. Otro es el error de interacción. Son de buena calidad, exactamente. Pero lo que no quiere decir, ¿no es cierto?, que no tengan errores de exactitud, ni errores de apreciación que no los consideramos. Los errores de interacción tienen que ver entre la interacción, todas las situaciones que se dan. Todos estos son errores propios de los métodos de medición, o sea, del sistema de medición que estamos utilizando. Entonces ahí lo que tiene que ver este tema del error de interacción es cómo interactuamos entre el operador, los operadores con el instrumento, lo que sería el método que utilizamos. Todo esto que habíamos hablado son parte de los errores que nosotros tenemos que estar considerando acá en la parte de interacción. Después de la falta de definición del objeto sujeto a medición. Falta de definición. Midan el ancho del banco. Unos miden acá arriba, otros miden acá abajo, otros lo miden dado vuelta. Esto que también conversamos. Son elementos que son importantes que tengamos claro en el momento de hacer, digamos, esa definición. Si no, sería parte de esos errores
que nosotros también lo tenemos como sistemáticos dentro del sistema. Digamos que el error normal, el nominal, que es parte de todas las cuestiones sistemáticas y que normalmente no la podemos eliminar, sino que son parte de ese método de investigación, se obtiene de esa manera, que es la varianza total es igual a la suma de todas las varianzas de cada uno de esos errores que nosotros determinamos. Esto está normado de acuerdo a las normas ISO de laboratorio, creo que la ISO 25, porque hablamos de varianza y no de desviación estándar. Hablamos de varianza y no de desviación estándar. Del estadístico de la varianza, que es digamos, más seguro, digamos, y es repetitivo con respecto a los errores que tenemos. Es mucho más estable. O sea, cuando yo paso de la muestra a la población, estos son términos más estadísticos, por eso tampoco queremos tratarlo mucho. Pero cuando pasamos de la muestra a la población, las varianzas se mantienen y los desvíos estándar sufren, digamos, una pequeña desviación. Básicamente. Después cuando lo agarren los profesores de estadística, entonces ahí van a... Bien, y eso en síntesis es lo que ustedes tienen que hacer, digamos. Miren, me quedó una renglón abajo. Entonces, los errores sistemáticos son todo esto que decíamos, que son inherentes, que forman parte de lo que sería nuestro sistema, digamos, operario, el método de medición, instrumento, todas estas cuestiones operarias. Y después tenemos los errores estadísticos, ¿no es cierto?, que son los que se dan normalmente al azar. Generalmente estos dos son los errores que tratamos. Estos son, digamos, cosas que normalmente no las podemos considerar, pero son tipo de errores. Que es cuando yo dije, bueno, voy a medir una pelota de fútbol y trajo una pelota de básquet para medir el diámetro, por ejemplo. Esos son los errores, ¿no es cierto?, que son ilegítimos o espurios. Cuando yo le estoy trabajando, ¿no es cierto?, muy mal con respecto a la medición. Y entonces, lo que nosotros estamos sacando acá, que sería para esa serie de mediciones, o sea, para el tratamiento de todos los errores, estaría hablando, ¿no es cierto?, de lo que sería el error o la incertidumbre, la estimación de la incertidumbre, en función de lo que sería, ¿no es cierto?, el desvío efectivo, desvío estándar efectivo, donde estoy involucrando los errores estadísticos más los errores nominales. O sea, los errores estadísticos más lo que serían los errores sistemáticos. Que sería lo mismo que el error estadístico más todos los errores que nosotros hemos considerado. Ahí se pueden incrementar, depende del instrumento de medición, podría tener otros errores y en definitiva acá también podría anular algunos dependiendo de la situación en que estemos trabajando. Pero esa, ¿no es cierto?, es la forma en que se trabaja, ¿no es cierto?, para poder realizar estas estimaciones. Son las formas en que se presentan nuestros errores. Más que humano, porque acá también en lo estadístico también hay un error humano, pero en realidad, ¿no es cierto?, puede ser simplemente algo fortuito. En cambio ahí ya es, por eso lo dice ilegítimo o espurio. O sea, ya es muy importante el error, pero que se puede dar también. Bueno, ahí está. Y para el cálculo de las mediciones, bueno, esto ya les dije, también pasamos rápido, pero básicamente cuando hablamos de las mediciones directas y únicas, hablamos de la incerteza y hablamos del delta X. Y las mediciones que son directas y repetitivas es lo que vamos a hacer acá enseguida, a continuación. Que en realidad es acá, hablamos de una única medición comparada, digamos, con una incerteza o con un valor, y acá hablamos de una serie de mediciones que se hacen para poder representar lo que sería, ¿no es cierto?, nuestro sistema. ¿Estamos? Julio, presta atención. Y después viene lo que serían las medidas indirectas.
Las mediciones indirectas son cuando yo les pido, o cuando le vayan a pedir, calculen el volumen de un cilindro. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que calcular el diámetro, tengo que calcular la altura, y a partir de esos valores yo calculo el volumen. Por eso son mediciones indirectas. Hacemos las mediciones indirectas, ¿sí? Yo puedo medir la resistencia de un determinado artefacto o lo que sería, digamos, de una resistencia puesta a prueba a partir de hacerle pasar una intensidad de corriente conocida y medir la diferencia de potencial que existe entre ellos. Entonces eso también sería una medición indirecta de la resistencia, ya que vino con Oester, el ingeniero Leoncio y Para y todo lo demás, entonces le ponemos un ejercicio también de electricidad, ¿eh? La medición de resistencia a través de forma indirecta. Mire, dice que sí, está peor que usted. ¿Sí? Ahí está, ¿verdad? Bueno, y por último, vamos a ver cómo se calculan las propagaciones justamente en mediciones indirectas. Esto es sencillo. Fíjense, si yo tengo que medir una magnitud Z, se obtiene, por ejemplo, el perímetro de un rectángulo, a partir de dos variables, del largo y el ancho, entonces, ¿qué es lo que hago? El valor de Z va a ser X más menos Y, porque puede ser para la suma o para la resta, siempre que sea una suma algebraica. ¿Cómo se calcula el error? El error de Z al cuadrado, o sea, de la magnitud indirecta, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los errores. ¿Sí? Sí. Claro. Desde taquito. Claro, exactamente. El delta X al cuadrado más el delta Y al cuadrado me da el delta Z al cuadrado. ¿Sí? Cuando hago el producto o el cociente, o sea, Z, cuando hagamos la superficie del rectángulo, que sería base por altura, entonces la variación de la superficie con respecto al valor de la superficie media o más probable al cuadrado es igual a la variación de la altura sobre el valor del valor más probable de la altura elevado al cuadrado más, fíjense que yo ponemos cociente o cociente o producto y siempre se suma. Acá lo mismo, suma o resta y siempre se suma, no es que se suma o resta. Por eso está puesto a propósito así. Y si es la de una función de X e Y, esto ustedes se olvidan hasta que aprendan análisis 1. Y pasamos al siguiente diapositiva. Pasamos a la siguiente diapositiva. Pero eso es válido. Esto es válido. Son las derivadas parciales, o sea, el error al cuadrado es la derivada parcial de la función con respecto a una variable elevado al cuadrado, por ese error al cuadrado, más la derivada de la función con respecto a y por delta y. Pero eso se olvida. Vamos a hacer lo mismo aplicado a un caso sencillo y lo vamos a hacer de otra forma. El volumen de un cilindro se obtiene en función del diámetro y de la altura. En función del diámetro y de la altura. Pi y 4 son constantes. Entonces, si yo calculo el logaritmo neperiano de X, y acá simplemente le paso como dato, que la derivada de una función con respecto al valor primitivo me da el logaritmo neperiano de X. Eso es como información, cosa de que delta X sobre X es lo mismo que el diferencial de X sobre X. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo al logaritmo neperiano de X lo puedo reemplazar por delta X sobre X. O sea, el error, eso tiene que ver de nuevo con la función, pero vamos a tomarlo físicamente. Al error sobre la variable me va a dar el logaritmo neperiano de X. ¿Sí? Tómenlo así. ¿Qué quiere decir entonces? Que si yo tomo la ecuación del volumen y le aplico el logaritmo neperiano a toda la expresión, esto me queda. El logaritmo neperiano del volumen es igual al logaritmo neperiano de pi más el logaritmo neperiano de d al cuadrado menos
el logaritmo neperiano de 4 más el logaritmo neperiano de h. O sea, todo lo que era producto, aplicándole la función logaritmo, se sumaba. Lo que era cociente, se restaba. Eso saben de tercer grado de la escuela primaria, todos vieron logaritmo neperiano. Claro. Pero ¿se acuerdan que el logaritmo neperiano, eso sí lo habrán visto? El logaritmo neperiano o el logaritmo simplemente del producto es igual al logaritmo de la suma. Y el logaritmo del cociente es igual al logaritmo de la resta de cada uno. Bien, entonces si yo tengo el logaritmo neperiano de las constantes, los puedo eliminar. O sea, porque no tengo variación de función, son justamente constantes. Entonces, y el logaritmo neperiano de b lo reemplazo por el error de b sobre b. Al logaritmo neperiano de d al cuadrado, el logaritmo neperiano de una potencia es, al cociente sale multiplicando a 2 veces el logaritmo neperiano de d. ¿Sí? ¿Estamos? Miren, es temprano todavía. Si yo tengo el logaritmo neperiano de a elevado a la c, esto es igual a c por el logaritmo neperiano de a. ¿Está? Si yo tengo el logaritmo neperiano de x por y, esto es igual al logaritmo neperiano de x más el logaritmo neperiano de y. Si yo tengo igual al logaritmo neperiano de x sobre y, esto es igual al logaritmo neperiano de x menos el logaritmo neperiano de y. Esas son las funciones que estamos utilizando acá. Esas son las funciones que utilizamos acá. No estamos usando nada más que eso. Y luego estamos reemplazando cada uno de los errores por esto. Entonces, 2 por el logaritmo neperiano de d sería el error de d sobre d, más el logaritmo neperiano de h, que sería el error de h con respecto a h. ¿Sí? O sea, estamos transformando que el error absoluto o la incerteza del volumen sobre el volumen es igual a 2 veces la incerteza del diámetro con respecto al diámetro más la incerteza de la altura con respecto a la altura. Eso es lo que estamos diciendo. O sea, que esto, en vez de aplicar la derivada, yo puedo expresarlo de la siguiente manera. Que la incerteza del volumen va a ser igual al volumen multiplicado por esta cuestión. Por esta constante. Donde, fíjense que ustedes cuando calculan el error de delta D van a tener un valor de medio y lo van a tener que multiplicar por 2, en el caso del volumen del cilindro. Cuando calculamos delta H, está en función de los H y nos podemos determinar así. Sí. Porque es cero, cuando hablamos del error, ¿no es cierto? Es cero, se anula. No existe, digamos, exactamente, es una constante justamente. Entonces, es como que no tendría el error con respecto a la constante. Es una constante. Y al aplicar la derivada de una constante es cero, para hacerlo más rápido. Fíjense, si yo entonces a esto que tenemos acá, lo llamamos HI o D sub I, póngale DI, vamos a poner, si a esto le llamo D sub I, ¿qué es lo que tengo yo? Que calcular un valor de D medio. ¿Cuánto vale el valor de D medio? Me dicen ustedes. Tengo que sacar la sumatoria de eso. Tenemos que sumar todo esto, Dividirlo por todo lo y que dividir es. por la cantidad de mediciones que tenemos. ¿Cuánto? Ahí, en el medio. 19. Perfecto. Este 7,19 que tenemos acá sería este 7,19 que vendría acá. Es el 7,19 que tendría acá. ¿A dónde? Ahí, en el D. O sea, es el valor más probable o más próximo a lo que sería el diámetro. Este sería, ¿no es cierto?, si este hubiese sido el valor de D sub I. Entonces, este valor sería este valor que tenemos allá. Entonces, ahora tenemos que calcular, a partir del error cuadrático medio, cuál va a ser
el valor, ¿no es cierto?, de delta D. ¿Cómo lo calculamos? De la siguiente manera. Calculamos la incerteza de cada una de las mediciones. Calculamos la incerteza de cada una de las mediciones. ¿Cómo se calcula? 7,22 menos 7,19. ¿Cuánto le da? 0,03. Claro. 7,14 menos 7,19 menos 0,05. 7,08 menos 0,10, ¿no? No, 11. 0,11. 7,20 menos 0,19 más 0,01. 7,32 menos 7,19 me da más 0,23. No, 0,13. 0,13. Por ahí nomás. En 3 no le veo. Ahí estamos, ahí estamos. Entonces, si yo sumase toda esta incerteza, entre valores positivos y negativos me daría más o menos 0. 0,13 menos 0,11 me quedaría 2, más 1, 3, menos 5, 2, más 3 sería nosotros más o menos 0, me da 0,01. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo, como yo estoy tomando el valor medio, ¿no es cierto?, de esta expresión, tengo 50% para acá y 50% para allá. Entonces es lógico que se me dé. Entonces por eso trabajamos con el error cuadrático medio. El error cuadrático medio, ¿en qué se basa? Básicamente a toda esta incerteza, elevarla al cuadrado y luego sacarle la raíz cuadrada para poder calcular el valor del desvío estándar. Entonces sería 0,03 al cuadrado. Sí. Entonces, de cada uno, Claro. cada uno delta I, cada una de la incerteza le vamos al cuadrado. No, ¿dónde te vas? Vos no te podés ir si no querés que te castigue. Sí, vos, don Salta, dice. Sí les digo. ¿No? El que se quiere ir se va, pero sabe que ya tiene un 1. Vayan tranquilos. Pero vayan tranquilos nomás. Entonces, 0,03. Ya, hasta luego, chicos. Chao. 9 por día a la menos 9 por 10 a la menos 3, o si queremos seguir con esta notación, sería este valor. Y esto es lo que decíamos hoy. En vez de trabajar con las dos cifras significativas, que serían en realidad 3, ¿no es cierto?, nosotros estaríamos trabajando con los 4 lugares después de la coma. ¿Sí? Claro, por estar elevado al cuadrado. Exactamente. Menos 0,05 elevado al cuadrado le va a dar 0,0025. O sea, ahora ya se transforma eso que es negativo en positivo. 0,11 va a ser 0,0121. Esto va a ser 0,0001 y 0,13 sería 0,0169. Ustedes díganme, yo Más o menos promedio. Ustedes con tal de que terminemos. Bueno, si sumamos todo esto, ¿cuánto me da? La suma de todos los delta ahí. Sumatoria de delta ahí. 10. ¿Para los hizo? No, porque todo lo que se le vamos al cuadrado se ¿cuánto? 0,0325. Eso sería la sumatoria. A eso le saco la raíz. Todo esto. A eso le saco la raíz. Claro. Y ahora calculamos, ¿no es cierto?, lo que sería el desvío estándar. Entonces, acá es donde vienen las cuestiones de criterio y qué es lo que estamos haciendo en laboratorio. Metrología. Yo podría hacer, o sea, yo le doy una teoría a cada uno, o sea, esto le digo porque en realidad vamos a hacer como hacemos en el laboratorio. Y después ustedes pueden tener una teoría estadística y pueden tener después una teoría, digamos, que pueden ser de físico o encontrar distintas formas de hacer. Ustedes lo hacen como yo les voy a decir ahora y van a salir bien, pero el que se fue no va a saber. Entonces,
Chao. ¿Te escuchó? ¿Te escuchó? ¿Cómo hacemos? O sea, ¿cuál sería el procedimiento? Tendría que sacar la varianza. La varianza sería sacar el sigma al cuadrado. El sigma al cuadrado sería la sumatoria de los delta D al cuadrado, de los delta I elevado al cuadrado, dividido n. Esto es teoría. Y luego, a partir de eso, sacar el sigma que, como la varianza tiene un corrimiento, yo tendría que hacer la raíz cuadrada del sigma al cuadrado sobre n menos 1. Eso le da una expresión, digamos, que le hace que esto se transforme, que el sigma sea igual a la raíz cuadrada de la suma de los delta D. Esto no lo tomen por tal, ahora vamos a ver cómo lo hacemos en el laboratorio. Por n menos 1. Eso sería estadísticamente o probabilísticamente el valor de sigma del desvío estándar. Este sigma es de alguna manera el que nos da la incerteza del diámetro. Claro. Bien, entonces en el laboratorio hacemos que sigma es igual a la raíz cuadrada de la suma de los delta de, en este caso, i al cuadrado sobre n por n menos 1. O sea, lo mismo. En aquella expresión, la última. Esto es lo mismo que esto. ¿Está? Sí, sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo que sacar el sigma, acá va a ser igual a la raíz cuadrada de 0,0325 dividido 5 por 4. O vamos a poner por 5 menos 1. Claro. Que sería 20 en total. Exactamente. O sea, 0,0325 dividido la raíz de 20, ¿cuánto le da? 0, Un numerito. sí, el total es ya el último número, así no. ¿Eh? Pues, Acordate que tiene que estar en degree. El único que tiene 009, solo fíjate si el 9 con 4. Julito. 0,04. Y después el siguiente cifra es un 0, entonces ¿qué hacemos? Cifra significativa. 0,04, vamos a dejarlo ahí. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que el valor de delta D que yo tengo acá es 0,04. O sea, 0,04 sobre 7,19 por 2. Si se hace lo mismo con delta H sobre H, todo esto me va a dar un coeficiente que que va a ser seguramente menor que 0. Seguramente va a ser menor que 0. Es menor que 1, quiero decir. No, menor que 0, a pesar de uno negativo. Menor que 1 y que multiplicado por este volumen me va a dar el valor de delta B. ¿Se entiende? Sí, sí. Esto que hacemos acá es la determinación para cuando nosotros tenemos una serie de mediciones. No es para una medida individual. Si yo hubiese tenido una medida individual, con la incerteza, digamos, con esto ya me alcanzaría para medida individual. Yo acá tengo una serie de mediciones repetitivas, entonces que me llevan a trabajar con este método, el de los errores cuadráticos medios, para poder determinar cuál va a ser la incerteza de esa medida. Entonces, en vez de ser 0,001 es 0,04. Antes que se vayan, usted que ya promocionó la materia, no sé, viene acá a verduguear nomás a los compañeros. Si esto me hubiese dado como resultado, como resultado 0,004, ¿qué hubiese hecho yo?
Claro. No, tienen todo un 1. Fíjense acá. Tomo 3 cifras. Hubiese tomado como error 0,01. O 0,02 podría decir acá, supónganse, porque son todos pares. O sea, no puedo tener un error a través del cálculo. Esta chica sabe andar fondo, me va a coger, no, así que. No puedo tener un error por cálculo que sea más chico que la apreciación del instrumento. O sea, siempre como mínimo la incerteza va a estar dado por la apreciación, del instrumento. Como mínimo. Si obviamente por método, como salió acá, es mayor, uso la del método, porque ahí están incluidos todos los otros errores. Si no, tengo que usar la apreciación. Listo, si a mí me da un número, ejemplo, 0,004, uso el de acá. Esperen que no se vayan 30 segundos porque estamos por hacer una reunión de cátedra y está el cuello de ustedes acá en juego. Esto que le habíamos planteado, que le habíamos resuelto o que habíamos pretendido, digamos, que ustedes apliquen, para cuando hablemos de una serie de mediciones, se va a transformar en lo que sería una distribución gaussiana. ¿Qué es una distribución gaussiana? Una distribución probabilística. Esa distribución probabilística le asegura que el valor más probable sería ese valor promedio, el que se saca como un promedio. Yo les pregunto la edad a cada uno de ustedes acá y saco un promedio y puedo decir cuál es el valor más probable de la edad del curso. ¿Sí? Yo puedo decirle cuál es el valor más probable de la edad del curso. Y esto va a tener una incerteza una incerteza en más y en menos, que se expresa con el delta X, que en realidad, más que el delta X, para la distribución gaussiana, para la distribución probabilística, viene representado con el sigma, con la letra sigma. Y esa letra sigma le da una cota para abajo y para arriba que me asegura que entre esos valores yo tengo aproximadamente un 74,5% de probabilidad de que los valores de ustedes estén dentro de ese sistema. Que hacemos el ejemplo, hago el promedio de todo acá, de todos ustedes, y me da que el promedio de edad del curso es de 23 años que tengan acá. Ese es el valor promedio que yo saco. Como tienen 23 años, hago una serie de cálculos que ahora va a mostrar el ingeniero Duarte después. Le hago una serie de cálculos a partir de lo que sería la distribución de los cuadrados mínimos, que es para calcular justamente ese sigma, y ese sigma me da 3. ¿Qué quiere decir? Que el valor que yo estaría representando sería 23 más menos 3, supongamos, años. O sea, por la edad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 23 más 3 me da 26 años como cota superior. Y 20, o sea, 23 menos 3, o sea, 20 años la cota inferior. Claro, quiere decir que acá, si estuviesen 100 chicos, tendríamos que 75 de esos 100 estarían entre 20 y 26 años.
eso es lo que me dice y es lo que calculan cuando ustedes aplican el error cuadrático medio, que no es nada más que una sistematización de esos sistemas. Yo podría haber puesto que entonces mi valor que yo quiero calcular sería 23 más menos 2 por 3. Entonces usaría 2 sigma. Entonces esto sería 23 más menos 6. ¿Eso qué me asegura? Que amplío mi rango y entonces voy a estar diciendo que entre 29 y entre 17 estaría el 95% de las personas. O sea, de los 100, 95 estarían, ¿no es cierto?, dentro de ese valor. ¿Sí? Entonces, eso sería, ¿no es cierto?, trabajar con la distribución. Ustedes van a ver que en el laboratorio generalmente van a trabajar con el valor medio más menos sigma. O sea, estamos trabajando con ese 75%. No tiene sentido agrandar el rango, pero sí tiene sentido que esta distribución, y ahí vamos al sistema de medición, en vez de ser así, esa distribución sea de la siguiente manera. Sea así. Entonces yo voy a estar con mayor certeza de mis resultados. Y obviamente, cuando no lo tenga, me va a pasar esto. Ya. Entonces voy a tener demasiados valores y entonces ahí los sigmas se van a hacer más grandes. Mucho incentivo. Mucha dispersión. Entonces yo lo que busco es tener la menor dispersión posible centrado alrededor del valor más probable. Esa es la idea. ¿Se entiende? Para atinarle más cerca al punto. Claro, al valor más próximo. Por eso volvemos a esto, ¿no es cierto?, del intervalo de conciencia, el intervalo de confianza, y donde vemos que X es el valor, ¿no es cierto?, más representativo. Eso es lo que quería decir, en realidad no hay un valor, sino que es el más representativo, y el valor de esa dispersión, ¿no es cierto?, me vaya a dar lo que se conoce como la incertidumbre absoluta o el error absoluto. En definitiva, también ahí vamos a ver cómo sacamos ese error absoluto. ¿Está? Bueno, y esta acá viene una animación que me estuve como 6 meses para hacerla. ¿Ya? Esa es la recta de la medición. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, lo que sería el intervalo que nosotros queremos trabajar. ¿Dónde? Tenemos acá el valor de X y los intervalos, ¿no es cierto?, de X menos delta X y X más delta X. Una maravilla. Qué juego de... Bueno, ¿saben que se vea también? Por eso ya le dibujé todo acá. Eso quiso hacer ahí, pero... Claro, eso está representado acá. Esto que está representado acá es segmentario, digamos, cuando en realidad esto se estaría distribuyendo de esta manera. O sea, esa es un poquito la idea con respecto a esta representación. O sea, no es una representación lineal que más allá que a nosotros nos da la posibilidad en la física de trabajar con esta incerteza. Lo que pasa es que esa incerteza nos representa esta probabilidad que tenemos acá en este dispositivo. ¿Se entiende? Miren que ahora viene Sergio y no aparata. Bueno, 10 minutos.